Pero en principio vamos con el tema de Paloma y Josué y esas muestras de ADN o esa noticia que ha salido de las muestras de ADN, ¿vale? Yo os digo que no pensaba hablar del tema y esperaba tampoco que saltara así la noticia, puesto que no se tiene la documentación, ¿vale? Yo estaba hablando con Ezequiel sobre el tema del tema de las muestras y yo ya había hablado con él porque me ha comentado, si queréis os pongo un trocito para que veáis lo que se ha hablado y a lo que me estoy refiriendo. A ver, yo es que ahora no recuerdo la cantidad de muestras que había, eran una barbaridad, pero una barbaridad, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? A que ahora hay que leerse un informe que todavía, por lo que me ha hecho Ezequiel en el momento que yo he hablado con él, que era nomás saltar la noticia, todavía no estaba en el sistema. Y eso lo tiene que coger un perito, como es él, sentarse, leérselo y darnos la información. 200 y pico, era una... Sí, señora, es que no he querido hacer la cantidad porque eran una barbaridad. O sea, daros cuenta que tiene que coger el informe, leérselo, ver lo que ha pasado, lo que no ha pasado, con lo que se puede continuar en la investigación, con lo que no se puede continuar en la investigación. Si se ha pasado algo, se ha hecho algo mal, pues pedir lo que las pericias, más de 200 eran, ¿eh? Yo no, yo tenía en la cabeza, es que no me acuerdo, pero unas 240 muestras, algo, era una barbaridad. Bueno, entonces yo había hablado con Ezequiel para que cuando se leyera toda la documentación y nos pudiera explicar exactamente lo que había pasado, qué es lo que había, qué es lo que se podía trabajar, en qué no se podía trabajar, si había habido también problemas con las muestras o no las había habido, pues no hablar del tema, ¿no? Entonces, a mí Ezequiel me ha dicho que mínimo, además va muy hasta arriba de trabajo, sábado o lunes no se podría leer o no podría terminar con el tema de leerse la información. De hecho, es que cuando yo hablo con él ni siquiera estaba en el sistema todavía, pues que no haríamos el programa, ¿no? En cuanto él se leyera, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Itazayana, por ese superchat, de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo al canal, de verdad que se agradece y no sabéis cómo. Lo que os digo, no, yo no quería hablar del tema hasta que realmente Ezequiel si leyera toda la información y nos pudiera dar una explicación amplia, no solo el hecho de que salieran diciendo que no se ha recogido o que en esas muestras o en esa recolección de muestras había dado negativo para otro tercer ADN, que no fuera el de Paloma y Josué, porque hay muchas más cosas. O sea, no solo es eso. Eso era importante, muy importante. Deja muchas dudas, es cierto, ¿vale? Pero hay mucha información que nos tiene que dar, que igual hay información importante que no se ha explicado todavía, ¿no? Y yo he considerado con Ezequiel que mínimo hasta el sábado o el lunes, cuando él se leyera todo lo que es toda la información, todo el informe, ya nos sentáramos y habláramos de algo con contundencia, con una información, decir, mira, pues esto ha salido bien, esto no ha salido bien, esto es bueno, esto no se ha hecho bien y hay que repetirlo. Yo creo que me estáis entendiendo. Sí, lo decía. Ahora vamos a hablar un poquito, si queréis, vamos a ver lo que ha saltado, que ha sido muy poquito, porque es que no está el informe. O sea, sí que han subido al sistema que no hay o da negativo esa tercera muestra de ADN, cosa que me parece rarísimo, rarísimo. Pero no estaba el informe. De hecho, os lo voy a poner. Entonces, a ver, es que tampoco merece la pena mucho más. Yo por eso digo, esto no tampoco creo que trascienda, pero sí al final ha dado la noticia y ya Julieta ha tenido que salir un poquito con el screenshot de la información que la tengo aquí. Ahora mismo os lo coloco.
Ahora mismo os lo coloco. Aquí está. En pantalla. Ahora mismo, a ver, archivo, comparto pantalla. Vale. 2 minutillos lo comparto. Aquí está. Vale, os lo pongo en grande. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Y ya Julieta sí que lo ha posteado. Efectivamente, llegaron los resultados de ADN. Aquí tenemos la presentación. A ver, como que sí que había entrado, ¿vale? Uy, esperar, ¿vale? De Florencio Varela. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en causa tal, que es la causa homicidio agravado criminis causa, robo homicidio agravado criminis causa, robo encubierto agravado por delito grave. A fin de informar respecto a la pericia de análisis de ADN encontradas que la misma ha sido concluida debiendo proceder al retiro de información pericial, así como los efectos correspondientes, dada la carencia de espacio físico disponible para el archivo de los mismos. En tal sentido, solicito a ustedes, conforme a lo establecido por el acuerdo inscrito en el tal de Supercorte de la Justicia, tengan a bien arbitrar los mecanismos necesarios para que se proceda al retiro de los mismos a la mayor brevedad posible por parte de una persona debidamente autorizada al respecto. Los efectos y el informe deberán ser retirados desde las 8 a la 1:30 por personal debidamente autorizado, sin excepción. ¿Veis? Todavía cuando saltaba la noticia, cuando yo he hablado con Ezequiel, todavía el informe no estaba subido a la causa porque ha sido, bueno, aquí no, pero allí en Argentina a primera hora de la mañana. Atento a lo solicitado, cumplo informe que a la totalidad de las muestras analizadas no se encontró material genético diferente. Aquí lo tenéis, aquí, ¿vale? Material genético diferente a la de las víctimas Gallardo Paloma Abigail y Salvatierra José Axel Gabriel. O sea, aquí es donde decía, como veis, que no existía otra muestra de ADN diferente al de ellos. Pero como veis y recordáis, había más de 200 pruebas o 200 pericias que se iban a ver y que se iban a mirar. Así que a la espera de que Ezequiel y lo que he hablado con él, básicamente, estábamos hablando de que entre la lectura de todo el informe y el trabajo que él tenía, pues a partir de sábado, domingo, lunes, él podría ya tener toda la información y haberse leído toda la información al respecto, ¿no? de las pericias de Paloma y Josué, ¿no? Entonces, él me comentaría y en cuanto lo tuviera, pues vendrá al canal para informarnos totalmente con toda la información, claro que se pueda dar en la causa, por supuesto, de lo que se han encontrado en esas 200 y pico muestras que había. Porque eran dos, es que no me acuerdo el pico, me parece que eran dos, a mí me suena 240, fijaros, pero no me hagáis muchísimo caso porque ahora no recuerdo con exactitud, pero a mí me suena esa cifra. Y también quiero recordaros que había 17 elementos que fueron hallados allí, ¿no? Muchas casos. A ver, yo es que es alucinante. Y pasa es que ese vídeo no ha salido todavía en YouTube, saldrá mañana. Yo hice hace poco un vídeo, bueno, hice ayer un vídeo, lo que pasa es que no lo hice aquí en YouTube. Imagino que saldrá mañana el vídeo donde explicaba muchas cosas o se hablaba de ciertas partes de la causa de la que también dos hipótesis, vamos a decir, de las que también una es la que apoya más Julieta, pero que son básicamente lo que creamos que pasó. Ese vídeo imagino que saldrá mañana, ¿vale? Mañana saldrá el vídeo o igual si según la hora que sea os lo pongo, os lo dejo abierto esta noche. Pero bueno, si no es esta noche, mañana
saldrá el vídeo y entenderéis lo que os estoy diciendo, ¿vale? Porque lo explico más abiertamente. A ver, esto a mí me deja claro una serie de cosas que si ya las teníamos claras, creo que ya... No triste, no, a ver. No, a ver, verá, que me voy de sitio a otro y quiero hacer las cosas bien. Vamos a ver. Estamos hablando de un informe que se tienen que leer. Vale, que es una putada gorda que no haya esa tercera putada gorda y raro. Las dos cosas. Ahora vamos a hablar de ella. Un putadón y cosas raras pasan. Lo que os digo, que no hay ese tercera, pero hay un informe al que hay que primero leerse. Un informe pericial, un informe que tiene que ver un perito y que nos tiene que decir a ver si hay algo en concreto. Igual hay algo donde se pueda tirar y estamos lloricando por las esquinas. De todas las maneras, por ahí le habéis dicho en el chat, ¿no? Recordamos que Ezequiel no tenía mucha esperanza tal y como se hizo todo. Lo que pasa es que hubiera sido ideal. No hay que estar triste. E igual en ese informe hay algo que nos pueda ayudar a seguir tirando, ¿no? Ojo, y esas 17 elementos también, y faltan también todo lo que tiene que ver con las pericias de los aparatos informáticos. A ver, que hubiera sido buenísimo, que hubiera ayudado un montón a ir mucho más rápido, hubiera ayudado un montón a ir mucho más rápido, pero eso no quiere decir para absolutamente nada que todo esté perdido, ni mucho menos, ¿vale? Imagino que Julia estará enfadadísima porque es algo de, además de lo que se habló, de lo mal que habían hecho las cosas y sin embargo otros decían que lo bien que lo había hecho, ¿no? Os lo quiero poner ahí para que lo veáis, los que vais subiendo ahora, sobre todo el primer fiscal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. A mí hay cosas, a mí esto en concreto me hace pensar que muchas de las cosas que se han planteado como hipótesis aquí son ciertas. Porque desde luego ningún fisura que vaya a robar es tan bueno, que no deja ninguna muestra de... Es que no deja ni un pelo, ¿vale? Ni un pelo. Porque una muestra de ADN se puede sacar de un pelo, de una uña rota, de algún enganchón que pudiera haber dado los chicos a la persona o arañazo. Se pueden sacar de muchas formas. No solo de la sangre. No tiene por qué haber sangre para sacar un ADN. Entonces, que me digan que un fisura, un ladrón, es tan cuidadoso, pues lo siento, no me lo creo. Pero todavía deja mucho más que pensar en el hecho, y lo hablábamos ayer, de que los conocían. O los conocían, o antes de matarlos en el campito los dejaron cao. Porque es que no hay ni una muestra, o sea, ni siquiera forcejearon nada, ni se engancharon con ellos. Estamos hablando de verano. El mero hecho de que fuera verano, no llevaran mangas, el mero hecho de cogerlos, de podía haberse llevado piel, o sea, entraría un ADN, o sea, nada de nada. O sea, a mí me da a entender que a esas personas o las conocían y no hubo ningún tipo de forcejeo previo, o realmente antes de llevarlos al campito para asesinarlos, pues los dejaron cao, de algún modo. A mí me da que pensar muchísimas de las cosas que hemos dicho a día de hoy que sí son ciertas y que desde luego no cuadran absolutamente con ninguna fisura, que va loco perdido para robar y coger y marcharse, es que no se le cae ni un pelo. Es que ni un pelo. O sea, ojo. Es que cuando los colocaron a los chicos,
los colocaron, no dejaron tampoco nada. O sea, es que, no sé, es complicado. Pero es que parece ser que no han encontrado nada de nada. A ver, nada de nada. A ver, estamos hablando también por hablar, porque vuelvo a repetir, por lo que me ha dicho Ezequiel, ahora os pondré, si queréis, un trocito de algo que hemos hablado. Ella me ha dicho que necesitará prácticamente hasta el sábado, domingo, para poder leerse el informe tranquilamente y ver lo que hay ahí. O sea, que de para mañana no se va a poder leer el informe ni muchísimo menos, que aparte de esta causa lleva otras. Estamos hablando de que dan 200 y pico muestras. A ver, no sé, te deja de pensar muchas cosas. Te deja que pensar que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso todo lo que pasó. Recopilamos toda la historia, ¿no? Lo mal que se recopilaron las muestras, lo rápido que se marcharon, porque además no había, curiosamente se cortó la luz, curiosamente no tenían grupos electrónicos para seguir haciendo el peritaje de la zona, curiosamente al día siguiente se prendió fuego el campito. Exacto, Ana. Un día muy caluroso, ni siquiera sudor, nada. Por eso digo que me parece todo un poco a ver qué es lo que nos cuenta Ezequiel después de que se lea el informe. Creo que es importante darle tiempo a Ezequiel para que se lea el informe. No, no, solo ADNs. Por lo que me ha dicho Ezequiel, solo ADNs y cuando ha saltado la noticia no estaban, bueno, ya lo veis ahí, lo pone la misma, aquí en la misma data que os estoy enseñando, a partir de las 8 a la 1:30 del mediodía iban a ingresar los informes. O sea, entre ese horario, pues iban a ingresar los informes. Yo cuando he hablado con Ezequiel todavía no estaban subidos los informes. Y hay que darle tiempo a que lea los informes para que nos explique realmente que nada. O sea, es que, y daros cuenta también que estamos hablando no de una persona, mínimo dos, para meter a esos chicos. Es que ni siquiera cuando los movieron o cuando los colocaron, es que, no sé, no yo, bueno, esperar, no sé, imagino que sí, que se habrán hecho también las pericias. Por eso hay que preguntar, es que no nos podemos tirar a la piscina tan rápidamente. Habrá que preguntarle si se han hecho las pericias solo de las muestras de ADN que fueron recogidas o de todo, los 17 elementos también se han peritado por si había algo, ¿no? De ADN o algo. No lo sé. Entonces, todo eso nos lo va a tener que explicar Ezequiel, pero le tenemos que dar tiempo a que se lea el informe y que nos lo pueda explicar, qué se puede tirar, qué no se puede tirar para adelante. Creo que tenemos que esperar, ya me lo ha dicho. Bueno, pues si queréis os pongo un poquito. Me ha dicho, pues básicamente que le costaría verlo bien, 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 pues mínimo hasta el sábado. Que a partir del sábado podríamos tener una nota, que nos daría la nota, pero claro, a ver, sabiendo lo que sabes, porque sí que me ha dicho, si quieres, digo, no, 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 yo me espero hasta que tú leas el informe, ¿no? A mí lo que me interesa es lo que me interesa. Bueno, más o menos lo que me decía, creo que se está, espera. A ver, esperar a ver, porque yo, esperar un momento, a ver si os voy a poner otro. Sí, sí, es este, es este. Yo es que ya lo he decidido esperar. Más o menos cuando le he preguntado lo que es esto. No, lo único que hoy nos llegó el oficio de que no hay un tercer ADN en las muestras que procesaron. Pero no hay un informe, no está nada todavía. La fiscalía tiene que ir a buscarlo junto a todas las muestras también, así que el informe como tal no está. Lo que está es ese preliminar donde indica lo que te acabo de mencionar. O sea, nada, entonces hemos estado hablando, me ha dicho más o menos lo que le iba a poder costar leerlo y que se ponerse al quite de lo que tenía el informe y me ha dicho pues eso, que creía él, a ver también la carga de trabajo que llevaba, pues el sábado, a partir del sábado, más o menos nos podría dar data. O sea, es que si no es decir simplemente lo que... No, 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 está muy liado de trabajo, ¿eh? Hombre, a ver,
está tristón. A ver, a nadie nos ha gustado esta noticia. A ver, a nadie nos ha gustado esta noticia. ¿A quién le ha gustado esta noticia? A mí es que más que tristona, a mí se me ha hecho raro. Porque si iban, no sé, es que si iban allí a drogarse, si iban allí, es que no había nada de nadie, ¿eh? No sé, no sé. No sé, me ha parecido todo muy, muy raro, ¿no? Muy, aparte de todo lo que sabíamos, de que era difícil, de que las pericias no se hicieron a tiempo, de que además muchas de las pericias pues acabaron quemadas, pues el hecho de que nada de nada, ya, pero aún así, Xadel, aunque no fuera así, aunque no hubiera sido allí y los hubieran movido unos metros, yo qué sé, al moverlos, al llevarlos, un pelo, sudor, yo qué sé, piel, no sé, algo, no lo sé. No lo sé, y tal y como estaba la zona. Luego hay que preguntar eso, si también se han peritado con eso, o sea, si había algún resto de ADN, esos 17 elementos, si entran dentro de este informe, si no entra. Es que ahora es hablar por hablar, ¿vale? Yo creo que hay que esperar a que nos den o que Ezequiel nos explique realmente lo que pone en ese informe o lo que nos pueda explicar. Y sabemos que todo no lo va a poder explicar, que habrá cosas dentro de la causa que hay que mantener ahí. Pero yo es que ahora hablar con Ezequiel o hoy, mañana, es un poco, creo yo, para mí, rápido porque no le da tiempo todavía a mirarse el informe completo, ¿no? Y sí que lo que queremos es información para aclarar y ayudar a aclarar, pues creo que debemos darle el tiempo necesario para que así lo haga. Entiendo también, imagino a Julieta, hombre, que estará igual que estará Omar, digo yo, ¿no? Pues apesadumbrados por el hecho de que no exista ninguna, por ahora ninguna muestra, ¿no? Yo, ¿qué queréis que os diga? Lo malo es que en el fondo no lo esperábamos, chat. En el fondo, aunque teníamos, vamos a decir, ¿cómo lo decimos, chat? Esperanzas, porque la esperanza es lo último que se pierde. Sí que yo creo que después de lo mal que hicimos, que se hizo todo. Hola, Graciela, cariño. Después de lo mal que se hizo todo, pues creo que en la mente lo teníamos también, ¿vale? Creo que en la mente lo teníamos también, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Eh? Demasiado, sí, Lian, es lo que estamos hablando, demasiado perfecto todo. Pero todo es todo. O sea, nadie escuchó nada, nadie vio nada, las cámaras no funcionaban, las que tenían que funcionar. Se peritó mal, se prendió fuego el campito. Esto lo hablábamos ayer. Ya lo veréis ese vídeo cuando salga, pero esto lo hablábamos ayer. En el hecho de que robo es que para mí está totalmente descartado por mero hecho de que, primero, no les puedes robar a unas personas que has matado porque sabes que en tu vida vas a poder encender esos teléfonos. Porque no los vas a poder encender. Porque si enciendes esos teléfonos, se te va a caer el mundo encima. Luego estamos hablando de que esos 7.000 pesos no los tenía en dinero físico, los tenía dentro de su mercado pago. Y esos 7.000 euros se gastan en la cuenta de Josué. Entonces se deshicieron de todo eso porque no querían que los encontraran, porque pensaran que, o la intención era que creyeran que era un robo. Es que estaba todo demasiado planeado, todo. Sabían que iban al campito, lo sabían porque sabemos todos que ellos se escondían. Vamos a ser realistas. Ellos se escondían de un grupo de familiares para poder estar juntos. O sea, sabemos que incluso se paraba ese GPS en la placita. De hecho, si escuchábamos a cierta persona hablar, iban a la placita. O sea, basta ya. Hay cosas
que cada vez que vamos andando se evidencian de muchas preguntas. Y eso lo tengo muy, muy, muy claro desde el minuto cero. Cada vez más, Analía. Cada vez más. Eso lo hablamos, bueno, es que ya veréis el vídeo, ¿no? Es que no os voy a destrozar el vídeo, ¿no? De mañana. Pero eso lo hablaba en el vídeo que vais a ver mañana. Para mí hay dos caminos, dos hipótesis. Una es, pues, lo que hablamos, ¿no? Bueno, en las dos hipótesis conocían a los chicos. Una de ellas se acercaba más a la versión de Juli, ¿vale? Que fueron directamente a por ellos, los conocían y fueron a por ellos. Por ellos o por su entorno, me da igual, no lo sé, pero así para mí fue. O otra hipótesis, que es la que a mí más me encaja más, porque igual no quiero ser tan mal pensada, no lo sé. Y entiendo que Juli, en este caso, sea mucho más mal pensada que yo, ¿no? Es el hecho de que los conocían, fueron donde sabían que iban a ir y les quisieran, no sé, como que dar un susto, como un toque, se les fue la mano. Pero en las dos los conocían, en las dos sabían para qué iban al campito, en las dos, no sé si por ellos o por su entorno, sabían a dónde iban y con quién tenían que tratar. Y es algo que cada vez que está pasando todo esto, a mí me queda más claro. A mí me queda más claro. Y un robo no, vamos a ver. Y sobre todo de gente que consume. O sea, es que va loca perdida. Es que no, que no. Y si ellos no llevaban en sí ellos ADN por un forcejeo, es que los conocían. O los dejaron cao antes de llegar allí. Cuando los llevaron al campito ya estaban cao. Es que no hay otra. Es que no hay nada, ni en las manos, porque las manos se cuidan un montón cuando se encuentran cadáveres por el hecho que ahí se suele encontrar ADN. O sea, no, es todo muy, como decimos siempre, todo muy casual. Muy casual. Y todo al final te lleva a lo mismo, ¿no? Todo te lleva a lo mismo, al hecho de que lo hicieron muy bien. O sea, es que, de verdad, yo considero, y ayer lo decía en el vídeo que hice de Juli, que si en algo estoy pensando que no pensé hasta ahora, que es planificado, porque es demasiado bien todo, demasiado concreto todo, demasiado, sí, ni una huella, nada. Es que increíble. O sea, sabían lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacer, lo que tenían que quemar, cómo hacerlo, dónde, cuándo. Es que lo sabían todo. Y unos fisuras no trabajan así. No lo hacen. Por mucho que nos lo quieran llevar a entender. De hecho, os voy a enseñar porque también la noticia la ha dado, a ver, esperar que os lo coloco. A ver, la ha dado, aquí lo tenemos, y así vemos la opinión que tiene también esta radio donde Julieta va en muchas ocasiones y le dejan expresarse, y eso es mucho de agradecer. Pues la barriada también ha comentado el hecho, ¿no? Dice lo siguiente, pero os lo voy a poner al completo para que podáis leer, o no, da igual, así lo estáis viendo bien, ¿no? O espera, yo lo leo desde aquí, que ahí me da toda la luz y luego leo raro. Los ADN recolectados en el lugar del asesinato de Josué y Paloma dieron negativo. Cuando Josué y Paloma aparecieron asesinados, había tareas fundamentales que deberían realizarse de modo rápido y eficiente. Recolectar rastros de ADN, cuidar el previo y recolectar imágenes de las cámaras de seguridad. En el caso de recolectar las muestras de ADN del lugar del hecho para corroborar quién podría ser los asesinos, el fiscal Busto Rivas nunca lo realizó. Y lo del previo,
Ojo, lo del, o sea, el del previo, perdón. Lo de, sí, el previo, es que nosotros aquí lo llamamos de otra manera, ¿no? Donde estaba la iglesia, ¿vale? Que eso también es imperdonable, el señor Busto Rivas. Las pericias sobre los posibles ADN fueron ordenadas por el fiscal provisionato el 26 de marzo. O sea, el 26 de marzo. Ostras. Meses después del asesinato de los críos. Es que eso es ya de ya. O sea, no funciona así. No funciona así. 2 meses después. Oh, con un par. Bueno, más de 2 meses. Porque el fiscal Busto Rivas, de estrecho vínculo con el poder político, no realizó las pruebas de ADN sobre los rastros encontrados de modo inmediato a los hechos. Esto es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué el fiscal Busto Rivas no cuidó el predio y fue incendiado parcialmente? También es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué el fiscal Busto Rivas se olvidó de pedir imágenes de algunas cámaras de seguridad? Porque tiene Alzheimer, ¿verdad? Para lo que quiere tiene Alzheimer, como para no pagarle el dinero a su hija de la manutención, para no pedir las cámaras de seguridad. Tiene, ¿verdad? Tienen algunos aspectos, ¿verdad, equipo? Tiene Alzheimer este hombre. Y acaba diciendo, solo se puede pensar mal de un personaje como Busto Rivas. Hombre, pues sí. Pues sí. Esto es lo que decía en estos momentos, pues, Barriada, que ha sido uno de los primeros medios en hacerse eco de la noticia. Pero hay una segunda nota que hemos estado viendo aquí, que hemos estado siguiendo a la señora Laura, la señora Laura Vivas, que resulta que es tan viva que tiene causas abiertas y orden de alejamiento de niños, y es maravillosa también, como el fiscal, ¿no? Parece ser que en ese municipio, como decimos aquí, la gente es maravillosa, ¿no? La gente política es brutal, es lo mejor, ¿no? Bueno, pues también han hecho una pequeña data de Laura Vivas, que declaró en la causa de Josué Paloma con importantes pérdidas de memoria. Ah, mira, qué curioso, ¿verdad? Eso no se los olvidó contar a alguien que también tiene pérdidas de memoria, ¿no? Como que nos dijo que le había pedido él, pero al final le había pedido el fiscal, ¿no? Y luego él quería ir. Pues cosas interesantes. Aquí hay mucha gente que tiene pérdida de memoria. Desde diciembre del 2011, cuando llegó al cargo la secretaria de Seguridad de la mano del jerarcas de la policía bonaerense, hasta ahora me he ido de línea, secretaria de Seguridad, verán por qué me he ido de línea. Secretaria de Seguridad de la mano de jerarquías de la policía bonaerense hasta ahora, que es secretaria de Desarrollo Social, pasaron 14 años. En medio del brutal crimen de Paloma Josué, la familia de este último hizo público que en una puntera política de nombre Graciela Romero y el funcionario municipal Isabelino Barraza les ofrecieron puestos municipales y una casa a la familia. Como es parte de su partida política, Laura Vivas transgiversó y negó los hechos que realmente existieron. Ante la pregunta si conocía al comisario Barrios de estrecho vínculo con el padre de Paloma, también negó conocerlo, a pesar de su largo recorrido como funcionaria de seguridad. O sea, una funcionaria de seguridad que no conoce al comisario. ¿Cómo veis eso? Bueno. Y ojo, voy a volver a repetir. Ante la pregunta si conocía al comisario Barrios de estrecho vínculo
con el padre de Paloma, también negó conocerlo, a pesar de su largo recorrido como funcionaria de seguridad, pues 14 años. Si es buena funcionaria de seguridad, bueno, que ha ido subiendo hasta secretaria, que la tía lleva 14 años. Seguimos. Ante la pregunta de si conocía al abogado Eddie García, en un nuevo acto de pérdida de memoria dijo no saber quién era a pesar de su exposición mediática. Mira, qué mujer. ¿Tiene Alzheimer? Finalmente, sostuvo que aportó un listado de personas en situación de calle a la investigación por el fiscal Bustos Rivas. Se lo pidió siguiendo la teoría de búsqueda de perejiles en Florencio Varela. Pasan esas cosas. Esas cosas no nos las contaron, ¿verdad? Nos contaron otra historia más bonita, ¿no? Nos contaron una historia bastante más interesante que todo esto, ¿no? Sobre todo cuando nos contaron que era una buenísima persona, vamos, sin mácula, y que la iban a ayudar mediáticamente porque se la están comiendo. Y parece ser que estaba mintiendo en las mismas declaraciones, entre otras cosas. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Chat. Es lo que tenemos. Yo lo único que os digo es que no hay que esperar, hay que darle tiempo a Ezequiel que estudie esta información y que nos explique exactamente lo que ha pasado, qué hay, qué no hay, si hay algo que se pueda volver a hacer, se puede volver a repetir, si hay algunas pericias, si no las hay, entender. O sea que lo que no podemos hacer es con una pequeña información de un informe que tiene que ser importante después de las 200 y pico muestras, que imagino, es que no sé si incluirán incluso lo que os digo, esos 17 elementos que se secuestraron en el sitio, poder hablar tampoco ni ponernos tristes ni nada de eso. O sea, lo que tenemos es que escuchar a Ezequiel, que ver el informe, que escuchar a un perito que no lo va a explicar bien, además no lo va a explicar un perito, que no lo va a explicar cualquiera, ni siquiera un abogado que no sabe tanto de peritajes como un perito, y que vamos a tener información y nos va a decir por dónde se puede tirar y por dónde no, pero hay que darle tiempo. O sea, es que la noticia acababa de salir como aquel que dice del horno con la única información de que es importante, claro que es importante, que es una putada, putadón, claro, pero vamos a dar tiempo a trabajar. Ay, Alicia, qué bueno. No, esta señora parece que tiene muchas cosas que contar, aparte de causas abiertas, ¿eh? Bueno, ya lo comentamos el día que hicimos o que dimos la información sobre Laura Vivas, que fue antes de que fuera a declarar, o que la llamaran a declarar, pues se veía que tenía causas abiertas, incluso una orden de alejamiento de un menor. O sea, estamos hablando de algo serio. O sea, no estamos hablando de que se robó un mes de sueldo en el ministerio o en la provincia, o que está cobrando. No, estamos hablando de delitos contra menores, los que estuvimos viendo que tenía esta señora. Entonces, a ver, esta señora tiene muchas cosas que explicar y sobre todo estas dos puntualizaciones importantes, estas dos preguntas que, bueno, parece ser que eran tontas. Porque estas preguntas no las ha hecho Marcelo. Y consideró que las preguntas que se le estaban haciendo eran, ¿cómo dijo? No me acuerdo exactamente la palabra que dijo. Como que fuera de tono, ¿no? Para incriminar o para señalarla con el dedo. Porque ante la pregunta si conocías al comisario Barrios de estrecho vínculo con el padre de Paloma, lo negó después de 14 años. Esa pregunta no la ha hecho Marcelo, ¿verdad? Y Osorio no estaba. O sea, vamos a decir las cosas como son, porque esto se lo hizo Marcelo.
Y ante la pregunta de si conocía al abogado Edin García, pues otra vez le vino una lapsus de memoria y dijo que no, pese a toda la exposición mediática que tiene. Pues vale. Eso no se lo ha dicho Marcelo. Ahora él nos explicó que las preguntas eran muy aberrantes y muy contra ella y que le iba a ayudar, ¿no? Bueno. Yo no sé si queréis comentar algo más del tema, pero es que hasta que Ezequiel no se lea la investigación no podemos hacer mucho más en lo que respecta a hablar de esto, porque es volver a lo mismo y volver al hecho de que cada vez yo creo que tenemos más claro que a los chicos los conocían, o sea, lo tenemos clarísimo. Si queréis esperar por los que vais llegando, leáis que desde luego los conocían, que los conocían está clarísimo, que a los chicos, que todo estaba para mí, porque no encontré ninguna muestra, todo planificado más que pensado. O sea, para mí es una hipótesis muy, muy viable. Mira, hipótesis que no había pensado al principio, sino que fue sobre la marcha, ¿no? Porque a mí me encajaba totalmente la hipótesis de eso, de que fueron a darles un susto y al final, pues por desgracia acabaron con sus vidas. Pero lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. O sea que respirar hondo, tranquilizaros hasta que Ezequiel, bueno, tranquilizaros vosotros no, incluyéndome a mí. Nos tranquilizamos todos, dejamos a Ezequiel hacer su trabajo y ya cuando nos venga, cuando ya se haya leído toda la documentación, pues nos podrá explicar, le podremos preguntar y ver a qué línea de trabajo, si la puede contar, van a seguir llevando, ¿no? Pero vamos a ver, en principio, no podemos hablar por hablar. Por algo dos familias no quisieron tomar las muestras de ADN. Bueno, les daba igual, si es que... Yo me acuerdo de una observación que tuvo un personaje de la historia, muy fea, ¿no? Porque se reía bastante del tema de los ADNs, hasta llegó a decir un día que a ver si nos íbamos a pegar un susto y en el puño de Josué había ADN de paloma, o sea, en uno de estos comentarios, ¿no? Pero bueno, imagino que estarán igual de tristes que todos, ¿no? Pero es que es así, Meg. Vamos a ver, hay que ser, cuando no tenemos todavía nada, hay que ser, Meg María, coherente y tener sentido común, ¿vale? O sea, estamos hablando, es que yo cuando todo el mundo sacaba así con la noticia corriendo y me quedaba un poco así, porque no era la idea. Yo me acuerdo que me ha dicho Ezequiel, no sé qué digo, no, Ezequiel, léetelo. No, yo no quiero ser la primer, ni la segunda, ni la tercera en hacer, no, yo quiero que me des una información, nada más, porque si la das en otro canal me da igual, yo cojo, doy, hablamos de la... No, pero si tú no si tú no has podido ver el informe, si tú hasta dentro de 2-3 días no te vas a poder leer el informe, es que no merece la pena. Y que leerte el informe es de sentido común, ¿no entendemos? No es solo no hay un tercer ADN, hay 240 pruebas. Entre ellas no sé si estarán, que no lo sé, porque luego caí en preguntarle. No le he preguntado si en esas pruebas también esos 17 elementos se habían sacado muestras o van por fuera, ¿no? No lo sé, entonces hay que ser coherentes y yo creo que os estoy diciendo es muy coherente, ¿no? El esperar a que se lean el informe. Digo, Digo. Es que también tienen muy mala suerte los chicos, ¿no? El hecho de que vayáis a tener elecciones y todo eso, uff, el problema, yo nunca lo he dicho, ¿vale? Pero por lo menos aquí en España pasa. Cuando va a haber elecciones, cuando hay cosas gordas como el tema de Paloma y Josué o el tema de Loan o cosas así, intentan, si tiene algo que ver con ellos o va muy cerca de ellos o meten mano ellos, intentan
¿cómo decirlo? Que me entendéis, ¿no? No hacerse daño mutuamente, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y que también les haya ocurrido cuando estáis también en pleno movimiento electoral es una putada, vamos a decirlo así. Y por lo visto Florencio Varela pues debe ser una de las zonas argentinas donde más problemática hay y más cochambre hay junto a la Moncloa en España. Yo creo que los podríamos poner juntos, Florencio Varela y la Moncloa, donde vive el presidente del gobierno español, que harían buen tándem. Sí, pero vamos ahí, vamos a estar ahí, vamos a seguir informando y vamos a seguir investigando y vamos a seguir con las familias y vamos para adelante, o sea, no hay más, o sea, y si ellos no se mueven, pues nos moveremos los demás, o sea, tampoco hay más. Y si os ponéis la mano en el corazón, a ver, esto era de esperar y lo sabíamos, por todo lo mal que se había hecho todo. Lo sabíamos. Todo, Ernesto, todo por el hecho de que es lo que te digo, tú y yo no nos vamos a hacer daño, ¿no? Un besito, Andrea. Julieta no está sola. No, no está sola, claro que no. Y ella lo sabe, ¿no? Sí que no está sola.